Bienvenidas a todos y a todos, compañeros no docentes, comunidad universitaria, referentes políticos y sociales de la comunidad de Luján, especialmente a las compañeras del Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad, el compañero secretario general de FATUN, Walter Merkis, no le ha sido posible participar por una cuestión de agenda y mandó en su representación a Facundo Romero, a quien invitamos a que nos dé unas palabras. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Primero, como decía la compañera, traer el saludo de Walter Merkis, nuestro secretario general de FATUN, y resaltar la importancia que tiene este tipo de encuentros. Nos pone muy contento también que el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires elija la Casa de los Trabajadores y las Trabajadoras. Es una señal más que importante. Y sobre todo porque dentro de la organización, dentro de FATUN, se viene trabajando ya hace bastante tiempo, no solamente la inclusión de nuestras compañeras en el activismo, en la forma de participar sindicalmente, sino también en la incorporación de diversidades. Esto no es algo que suele suceder en nuestro mundillo, en nuestra participación. También los compañeros hacemos un esfuerzo para deconstruir nuestras prácticas y empezar a pensar en esa ansiada igualdad de género que permita tener un sindicalismo ayornado con los nuevos desafíos que tienen en la actualidad, que es importante potenciar esta mirada que nos permita a las compañeras, a las diversidades, a los compañeros pensar iniciativas de formación y de capacitación para poder incorporar agendas que son importantes para la organización sindical, que necesitamos aunar esos esfuerzos, sobre todo en la actualidad, donde sabemos que está complicada la cosa, donde muchas veces las compañeras con su activismo participan muy activamente, no solamente en sus sindicatos, sino en las calles, defendiendo nuestros derechos, defendiendo el conjunto de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, que es importante también que nos permita en esto ver un horizonte cercano, para darle al pueblo una opción, nuevamente un proyecto nacional y popular que exprese las necesidades de cada uno de los espacios organizados, que nosotros creemos que el camino es a partir de la unidad. Nosotros somos una organización nacional que tiene ya 50 años de unidad, con todos sus sindicatos adheridos a nuestra organización, y tenemos como faro esa forma de construcción en cada uno de nuestros sindicatos, en cada una de nuestras realidades, en cada una de las universidades nacionales que están a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Y obviamente abrazar esta iniciativa. La provincia de Buenos Aires tiene 22 universidades públicas que están consustanciadas en tratar de generar esa utopía que significa el paso por nuestras casas de altos estudios, de poder tener una perspectiva de ascenso social ascendente y que nos permita desarrollarnos como trabajadoras y trabajadoras, entendiendo que cada uno de nosotros ocupa un rol estratégico al interior de las universidades, que las universidades no son de los universitarios, que es del pueblo entero, que ve todavía en esa idea de ascenso social la posibilidad de desarrollarse profesionalmente en un futuro. Así que agradecerles el esfuerzo que hacen las compañeras y los compañeros. Este sindicato en particular tiene un activismo y un desarrollo de las perspectivas de géneros que es importante mirar y que es importante también para nuestra organización nacional. Y como decía antes, agradecer la invitación y que sepan que nuestra conducción nacional siempre está predispuesta a poder aportar en lo que sea necesario. También nuestras compañeras de género hoy están participando en un encuentro en Chile de la Internacional de Servicios Públicos, por eso tampoco pudieron acercarse, pero me parece que es importante la presencia de nosotros y reconocer el trabajo que viene haciendo ATUMLU en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Facundo. Este año, desde ATUMLU, nos propusimos realizar esta actividad en el marco del 10º aniversario del Ni Una Menos, a modo de reafirmar nuestro compromiso destinado a contribuir en la erradicación de la violencia de género sistemática, el dominio patrial, la desigualdad de oportunidades y la indiferencia. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar, gracias por sumarse a esta tarde gris, a charlar un poco en este marco que decía Consuelo. Creo que todos y todas conocemos que el Ni Una Menos en Argentina
nació allá por el 2015, justamente es el 10º aniversario en este 2025, y nosotros nos propusimos conmemorarlo o tener esta actividad compartiendo el espacio con las compañeras trabajadoras también del Ministerio de Mujer y Diversidades de la provincia de Buenos Aires. Queríamos hacerlo en junio, cuestiones de agenda no nos posibilitaron, pero bueno, les agradecemos muchísimo por estar. Ya luego, hola, las vamos a presentar a cada una, esperando la visita también de la ministra Estela Díaz, quien se va a sumar en un ratito. Decíamos que el 2015 fue claramente significativo, ¿no? Aquel femicidio de Chiara en Rufino, en Santa Fe, una joven adolescente que estaba embarazada. Lo que hizo fue una reacción espontánea y masiva. Fue la primera marcha que se hace de Ni Una Menos en el Congreso Nacional. Y bueno, a partir de ahí, creo que desde varios espacios de la sociedad, ¿no? Desde las políticas públicas impulsadas por un Estado claramente presente, desde las organizaciones sociales, desde los espacios políticos, se fueron reforzando y ampliando derechos y seguridades para erradicar definitivamente la violencia hacia las mujeres y las diversidades. Hoy nos encontramos en un contexto sumamente complejo. De más está decir, todos vivimos en este querido país que es Argentina, el ataque que estamos sufriendo, todos aquellos y aquellas que sostenemos la igualdad. Me parece que esto nos convoca a todos y todas, si estamos acá es también porque estamos convencidos de esto, como bien decía Facu, de que debemos seguir profundizando las políticas que hagan de esta sociedad una sociedad realmente igualitaria. Así que bueno, este es el marco en el que nos encontramos. Es un tiempo difícil, es un tiempo complejo, pero bueno, justamente es donde más tenemos que reforzar y juntarnos y pensar y compartir experiencias que hagan realidad esa sociedad igualitaria y con justicia social que todos soñamos. Así que sin mucho más preámbulo, las voy a presentar a las compañeras. Me anoté acá los nombres porque soy, les decía recién, muy mala con los nombres y los títulos y los cargos y demás. Así que permiso para leer el machete. Bueno, nos acompaña la directora provincial de Políticas Transversales de Género, Cintia Nucifora. La directora de Planificación y Evaluación Institucional, Natalia Drago. Y quien es la directora provincial de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, Leticia Alosio. Bueno, les damos la bienvenida, realmente, sinceras gracias por sumarse. Y bueno, ahora las dejamos para que conversemos este panel mientras esperamos la llegada de la ministra. Gracias. ¿Querés arrancar? Bueno, en principio, buenas tardes a todas, todos, todes. Muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias por abrirnos las puertas del sindicato. Vengo del sindicalismo, me llena de orgullo pensar cómo la cuestión de género y los feminismos se han hecho parte de la agenda sindical, porque la discusión muchas veces tuvo que ver como si fueran cuestiones separadas y sabemos que las condiciones de trabajo, las condiciones de vida tienen anclaje de género, entonces esa pelea que alguna vez se dio de manera fragmentada, que hoy este sindicato la esté planteando como parte de su agenda estructural y que, bueno, nos convoquen acá, que convoquen al Estado provincial a ser parte de las discusiones, es un privilegio y un orgullo. Así que muchas gracias por eso. En un momento va a llegar Emilce Portela, quien es la directora regional de nuestro ministerio en la región primera, a quien también le agradecemos estos contactos y poder haber acercado nuestro ministerio al lugar.
Y obviamente agradecerle a la universidad pública, a esta universidad, por abrir las puertas y por hacer posible estos encuentros, ¿no? En los momentos donde tanto la universidad como las institucionalidades de género están siendo puestas en cuestión, es importante expresar la solidaridad y entender que la lucha es la misma, es la lucha por un Estado al servicio de las mayorías y en contra de las desigualdades. Así que, como en primer lugar, partir desde ahí. Nosotras, tanto Nati como yo, fuimos convocadas a esta jornada para contarles un poquito de lo que se trata el Plan de Igualdad Bonaerense. Alguna vez lo denominamos Plan PIBA, pero hoy por hoy estamos cambiando su denominación y le estamos planteando que es el Plan de Gobierno para la Igualdad. Y queremos compartirles con ustedes de qué se trata. Es un plan que involucra a la totalidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires, no solo al Ministerio de Mujeres y Diversidad, y queríamos compartirles con ustedes tanto la información como las posibilidades de articulación. Pero antes de arrancar a hablar de qué se trata el plan, queremos partir de decir, bueno, para poder hablar del plan de igualdad tenemos que hablar de que hay un ministerio. Hay un ministerio que en la provincia de Buenos Aires se crea en el año 2019. Un ministerio que es posible porque hubo un Ni Una Menos y porque hubo un movimiento en las calles de sectores organizados, de los feminismos, pero también de organizaciones de mujeres, de organizaciones vecinales, de organizaciones universitarias, sindicales, que pusieron en la agenda la necesidad de dar respuesta, en principio, a dos políticas fundamentales, a dos cuestiones fundamentales. Una, a la cuestión de que no maten más mujeres. Digo, el Ni Una Menos fue eso, o sea, el grito colectivo de esto no lo naturalizamos más, esto es un problema político, esto es un problema que no pasa solo dentro de las casas, nos pasa como sociedad y a esto hay que darle como respuesta como Estado. Y por el otro lado, la cuestión de las muertes por abortos clandestinos. El aborto era una práctica en nuestro país y morían mujeres en esos abortos, y en los entramados institucionales, porque la legalidad del aborto existía en algunos causales, pero no estaba siendo posible. Esos dos temas fueron los que instalaron a nivel público la discusión de necesitamos que el Estado se ocupe de esto. Esto es político, esto es público, no es privado. Estos dos problemas requieren de un accionar estatal. En función de eso, hubo un contexto, ¿no?, de recuperación del Estado y tanto en ese momento a nivel nacional como a nivel provincial se crean los ministerios de género, ¿no? Axel Kicillof toma la definición de crear el ministerio, hoy llamado Ministerio de Mujeres y Diversidad, en la máxima jerarquía. Y cuando asume, digamos, la cuestión de género del Estado, ya tiene que replantearse, bueno, esa agenda que llega de la calle de esta manera, ¿cómo se traduce en política? Y entonces ahí se genera una subsecretaría de políticas contra las violencias de género. Ahora Leticia va a contar más de qué se trata, digamos, la cuestión de la atención y del abordaje de las violencias, digamos, cuáles son las políticas principales. Se piensa en una línea de igualdad y diversidad, acá con el compañero, y se piensa también que es necesario instalar la transversalidad como política. Esto quiere decir que no solo se necesita atender la violencia, no solo se necesitan políticas para acompañar las diversidades, promover la eliminación de las barreras, sino que también se necesita pensar cómo transformar el conjunto de las instituciones para que la desigualdad pueda ser atacada en todos los planos. Y en ese sentido, partir de una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que las mujeres, los varones, las lesbianas, las personas no binarias, todas las personas, las jóvenes, los jóvenes, tienen como consecuencia de la desigualdad de género? Acá no es un problema que tenemos las mujeres y las diversidades, aunque somos las principales afectadas, sino que toda la sociedad vive las consecuencias de una sociedad que está organizada desigualmente en función del género, y eso es un poquito lo que como Estado teníamos que preguntarnos, ¿cuáles eran esos problemas?
Es un machete. Por el otro lado, preguntarnos quiénes dentro del Estado tenían competencia para resolver, digamos, esos problemas. Y la primera respuesta que planteó el gobierno de la provincia en manos de Axel y también por definición de la ministra Estela Díaz, fue que era una responsabilidad colectiva, que no le correspondía solo al Ministerio de Mujeres y Diversidades dar respuesta, sino que el conjunto de la administración pública provincial tenía que generar políticas para dar respuesta a los distintos temas, ¿no? Obviamente que como Ministerio de Mujeres y Diversidad tenemos la responsabilidad de ser organismo rector, pero cada uno de los ministerios y organismos tiene que hacer lo que le corresponde en función de su competencia para mirar desde una perspectiva de género la problemática que le tocó atender. Pero no solo los ministerios, también los municipios, digamos, que son el enclave institucional. Nosotros acá venimos trabajando a través de las directoras de la región, acá también agradecerles a las trabajadoras de la región que son quienes hacen posible el ministerio en esta región. Trabajamos con los municipios en función de sus responsabilidades diferenciales, obviamente, qué es lo que pueden hacer, no solo las áreas de género a quienes acompañamos en su fortalecimiento, sino también el conjunto de los municipios. Y también, y esto no es menor, trabajar con el conjunto de los actores sociales. Nosotras para eso creamos dispositivos de transversalización que son los consejos, son instancias de encuentro que el Ministerio genera con estos distintos actores. Tenemos el consejo con los municipios, tenemos el consejo con la administración pública y también tenemos el consejo consultivo, que de hecho cuando nos encontramos en el encuentro les decíamos, nosotras desde el Ministerio tenemos una instancia para dialogar con la comunidad y cuando hablamos de la comunidad hablamos de las organizaciones feministas, de las organizaciones de la diversidad, pero también de los sindicatos, también de las organizaciones sociocomunitarias, porque entendemos que en ese entramado social también está la posibilidad de atender, que no alcanza solo con el diseño de determinadas políticas. Y la última pregunta es, ¿qué políticas? Bueno, ahí en esas políticas tenemos algunas pistas, digamos, que no sirven las políticas fragmentadas, que no sirven las políticas focalizadas, las políticas separadas y que no entran en diálogo. Y de ahí Estela nos plantea, digamos, la necesidad de pensar en un plan de igualdad. Un plan que ponga en diálogo a los distintos ministerios, a los distintos organismos. Ustedes saben, digamos, que es una de las dificultades principales que tiene el Estado, digamos, cómo salir de esa fragmentación que genera cada dirección, cada subsecretaría, cada lógica institucional. Bueno, parte de la idea de este plan es justamente poner en diálogo lo que cada sector construyó en función de un objetivo en común. Entonces, hay una cuestión que así también le doy la palabra a Nati, como para que nos comparta un poquito qué es lo que estamos trabajando desde la mesa de seguimiento, porque es un plan que está en movimiento, o sea, no es un plan que pensamos de un momento para siempre, sino es un plan que justamente busca mirarse a sí mismo y ir mejorándolo con el paso de los años. Plantear que este momento en el que estamos dando esta conversación se da en un momento puntual del plan. Un plan que arrancó en el 2021 en un contexto y que hoy se da en un momento en el que la justicia social, la igualdad, que son los valores por los cuales se pensó este plan, están puestos en cuestión. Entonces, tenemos como parte del gobierno provincial un desafío. El primer desafío es seguir levantando esas banderas y poniendo eso como objetivo, digamos, de las políticas y no darle lugar al individualismo. Sabemos que nadie se salva solo, pero parece ser que en este momento es necesario decirlo. Y también tenemos como desafío seguirnos planteando esto por el cual la movilización fue posible, seguir planteando que la desigualdad de género es real, que la vivimos en nuestros cotidianos, que las vivimos en nuestros cuerpos, que las vivimos en nuestras familias y que nos afecta a todos, digamos, y que forma parte de la agenda política de todos los sectores. Y eso es importante, seguir haciendo estos encuentros como para
no olvidarnos que alguna vez tuvo que haber un grito colectivo para que esto se transformara en política de Estado y que no podemos volver atrás. Sí. Bueno, y nosotros tenemos como Estado provincial la obligación de hacer y de dar a conocer. Y un poco es eso lo que estamos haciendo hoy mismo y en otros eventos también. Estamos dando a conocer este plan de igualdad. Bueno, hola a todas, a todes, muchas gracias. Adhiero a las palabras de inicio de agradecimiento de Cintia a cada una, sentida, con mucho sentimiento. Contarles un poco del plan. Bueno, en principio, que es tal cual lo decía Cintia, el plan surge en la primera gestión del ministerio, en los inicios del ministerio, en donde, bueno, tenemos un ministerio. ¿Qué hay que hacer? Había ejes estratégicos que la ministra tenía claramente en claro por dónde ir, pero también la definición clara de que la construcción es entre todes, y con lo cual salimos a hacer un diagnóstico participativo que se llevó adelante durante el 2021, en donde a través de talleres, encuestas, con organizaciones, con los municipios, relevamos y detectamos cuáles eran las principales demandas dentro de la inmensidad de las brechas de desigualdad de género que todos conocemos, pero por dónde hay que empezar. Desde ahí se definieron 6 ejes temáticos que hoy componen el Plan de Gobierno para la Igualdad. Estos 6 ejes son trabajo y producción y cuidados, abordaje de las violencias, vivienda y hábitat, cultura y educación, Estado, que no es menor, que también dentro de un plan de gobierno tomamos en consideración la dimensión Estado para repensarnos, tal cual decía Cintia, y salud, y el acceso a la salud. ¿Cómo pensamos el trabajo de los 6 ejes? En realidad, partiendo de que pensamos al plan como una herramienta de planificación estratégica participativa desde el inicio, desde el diseño del plan, desde la implementación y la evaluación permanente, porque estamos permanentemente revisitando cada política para verificar si sigue vigente, si está en implementación y cómo se lleva adelante, no solo desde una mirada de resultados, sino también de implementación. Eso por un lado. Y por otro lado, también partiendo del objetivo de que la construcción, la perspectiva de género y las políticas de género no las podemos llevar adelante únicamente desde un ministerio, sino que es necesario la articulación y la transversalización, y que la perspectiva de género esté en cada uno de los organismos del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, que todo el Estado provincial tenga perspectiva de género y lleve adelante políticas con perspectiva de género. Entonces el plan viene no solo a reunir lo que cada organismo lleva adelante en materia de género, y también a potenciar y a insistir con cada uno de aquellos organismos que quizás todavía no ha podido avanzar en la temática de género, pero vamos sumando cada vez más. De hecho, en el 20, cuando se presenta el plan de igualdad, eran 27 organismos los participantes, teníamos alrededor de 200 políticas. Hoy ya estamos arriba de 30 organismos y arriba de 250 políticas con perspectiva de género, y que están en implementación estas políticas, ¿no? Bueno, contarles un poco que también decidimos que llevamos adelante el plan desde la mesa de seguimiento como justamente un plan vivo. No nos quedamos en ese documento de letra muerta, sino que estamos revisitándolo, y desde allí hacemos distintos elementos y recursos para difundir, como bien contaba Cintia, distintos informes de avances de resultado. Ya presentamos uno en el 2023, ahora en este momento estamos procesando los resultados de que todos los organismos nos van proveyendo de las políticas al 2024, y vamos traduciendo todo eso también a recursos para la sociedad, ¿no? De la misma manera que logramos
que les pedimos la participación en cuáles son los principales ejes a trabajar, bueno, a partir de todo el relevamiento elaboramos hasta el momento 2 guías de recursos en donde vamos sistematizando las políticas que el gobierno de la provincia de Buenos Aires lleva adelante. El primero en materia de trabajo y cuidado y el segundo que ya está saliendo en materia de violencias. ¿Por qué estos dos? Porque en el año 2024, principios del 2024, en el marco del Consejo de la Administración Pública, establecimos que eran los 2 ejes prioritarios que en el contexto actual en el que estamos viviendo debíamos afrontar, ¿no? La desigualdad, las brechas son enormes y son en todos los frentes. ¿Por dónde tenemos que empezar? Bueno, empezamos por, obviamente, la urgencia del abordaje de las violencias y el trabajo, producción y cuidado y la relación que esto lleva para el abordaje de las violencias pensando en la autonomía económica de las mujeres, ¿no es cierto? Bueno, quizás por ahí podemos contar algunas principales líneas o ideas que dentro de cada uno de los ejes tenemos. También que vayan después, si les interesa, a poder googlear. Tenemos una página que hemos, la búsqueda del acceso a la información, una página del plan, ponen Plan Piba en Google y aparece. O dentro de la página del Ministerio hay un botón específico del plan. Del plan, exacto. Ahí tenemos, van a ver toda la diversidad de los ejes, la diversidad de los temas y los distintos documentos y estas guías que para nosotras son recursos que venimos trabajando en la difusión en todos los territorios, las áreas de género de los municipios y también en los consejos consultivos con las distintas organizaciones que dialogamos, nos devuelven que es una gran herramienta porque muchas veces, y es lo que nos pasaba, por eso decidimos hacer estos recursos, muchas veces las políticas nos encontrábamos en diálogo con las referentas de género de otros ministerios, en donde llegaban adelante algunas políticas pensadas para las mujeres y diversidades específicamente, para achicar brecha en relación al acceso al empleo o en relación al acceso a la salud, justamente también, por ejemplo, con el Banco Provincia, que tiene una diversidad de líneas en donde los criterios de priorización nos ponen en primer lugar a las mujeres y diversidades, líneas de acceso a crédito, líneas de refinanciación de deuda, y muchas veces no estaban 100% ejecutadas porque no tenían el acceso a la población. Lo que estaba faltando era salir a difundirlas y creemos que como ministerio y como organismo rector tenemos que al menos poder colaborar en esa tarea y desde allí elaboramos estos recursos y realmente tanto las áreas de género como las distintas organizaciones lo ven como valioso, lo utilizan y bueno, seguiremos mejorando esa herramienta y los invitamos 100% a que puedan mirar, bucear en la página, mirar estos recursos y utilizarlos también. No sé si vos querés agregar algo más. En realidad, para ir cerrando, esto que les decía hoy, la evolución del plan como una política que está activa y que hoy contamos con más de 250 políticas con perspectiva de género en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, desde formaciones, sensibilizaciones, hasta quizás políticas que tienen que ver con cupo laboral en las distintas ramas, con cupo laboral en relación a cultura, en relación a ciencia, no solamente en relación a todo el Estado. Y en relación a trabajo, producción y cuidados, el gobierno de la provincia viene haciendo una inversión muy grande en relación a infraestructura del cuidado y creemos que muchas veces esto es algo que quizás cuesta visibilizarlo, pero sabemos que es el principal punto para achicar la brecha de cuidado, sabiendo las condiciones
las condiciones en relación al trabajo remunerado y no remunerado de mujeres y diversidades de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entre ellas la refacción y puesta a punto y construcción de distintos centros para la primera infancia y también muchas otras políticas que quizás son más chicas, pero que están siempre pensando en generar espacios de cuidado. Hoy llegamos y hablábamos del espacio hermoso que tienen acá, digo, y poder pensar en diálogo siempre un espacio de trabajo con un espacio de cuidado también, ¿no es cierto? Bien, o sea, ¿algo más que quieras agregar, Cinti? Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, muchas gracias por encontrarnos para hablar de estos temas en estos días en que estamos siendo todos y todas tan atacados, ¿no? De distintas maneras, por malas noticias, por horribles decisiones, por el desguace del Estado, ¿no? Todas estas cosas en las que creemos y por las que militamos, ¿no? Durante tanto tiempo. Como me anticipaban mis compañeras, un poco la mirada del abordaje en relación a las cuestiones de género tiene que ser integral. Y tiene que ser integral no solo porque hay que ver todas las dimensiones que desarrollaban mis compañeras recién y que hacen al contexto en el marco del cual se dan después las situaciones de violencia por razones de género, que es la especificidad de la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias, a la cual pertenece mi dirección. Sabemos que la violencia por razones de género tiene una particularidad, es una forma de violencia distinta a otras formas de violencia, se basa en cuestiones estructurales, en cuestiones que tienen que ver con la desigualdad, en cuestiones que se pueden transformar, y esto es lo que nos entusiasma y nos compromete todos los días en el Ministerio de Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, rápidamente contarles que la Dirección de Abordaje Integral tiene esta intención de poder pensar en abordajes que den cuenta de las múltiples necesidades que tienen las personas en situación de violencia y que sabemos que no son solamente tener una respuesta frente a un episodio agudo de violencia, ¿no? Una respuesta que puede ser en relación a cuestiones de protección, cuestiones que tienen que ver con seguridad, cuestiones que tienen que ver con medidas judiciales, sino también los otros aspectos que inciden en las posibilidades reales que tienen las personas en situación de violencia para salir de esa situación de violencia, ¿no? Y ahí decimos el acceso al trabajo, a la vivienda, al cuidado de su salud, a la educación, a la formación. La idea del abordaje integral, que es un poco la mirada que nuestro ministerio propone sobre las violencias, apunta a eso, a poder poner sobre la mesa todos estos aspectos que hacen justamente a lo complejo del tema, ¿no es cierto? Y también otro aspecto que durante un tiempo tal vez fue quedando relegado como en un segundo plano, que es también abordar en relación a quienes ejercen la agresión, ¿no? Entonces hay toda una línea de trabajo que tiene que ver con aquellos, la gran mayoría son varones, que ejercen conductas violentas. Bueno, ¿qué distintas propuestas de trabajo se pueden pensar en relación a ellos? Digamos, como para no quedarnos solo con una parte de la situación, sino poder ver la situación completa, ¿no? En esta idea entonces decíamos de abordaje, les cuento brevemente porque ya estamos llegando al momento en que nuestra ministra nos acompañe, contarles que dentro de mi dirección provincial hay 3 grandes equipos de trabajo, uno que tiene que ver con la línea 144 provincia de Buenos Aires y la directora Martina Latrubese está acá, me acompaña. La línea 144 es una línea nacional, pero provincia de Buenos Aires tiene, justo recién en el viaje veníamos hablando de eso, el año que viene cumplimos 10 años, la línea en su parte, digamos, de provincia de Buenos Aires, tiene su propio espacio de atención, sus propias operadoras, coordinadoras. Bueno, contar esto ¿por qué? Porque queremos pedirles que sean difusores y difusoras de que la línea sigue funcionando, de que la línea en provincia de Buenos Aires se ha fortalecido, se ha reforzado en la capacitación de las operadoras, en la actualización. Estamos ahora haciendo algunos ajustes en términos técnicos, tecnológicos, para poder recepcionar de mejor manera y en mayor cantidad. Recepcionamos consultas de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. La línea está conformada por equipos interdisciplinarios. Lo que se realiza son entrevistas con el dispositivo telefónico, pero son entrevistas, con lo cual cada consulta puede ser de 15 minutos o de 1 hora, y una enorme variabilidad.
Y en esa entrevista lo que se trata de identificar es las características de la situación de violencia, el nivel de riesgo y construir con la persona que se comunica cuáles son las primeras alternativas o acciones. A veces la persona se comunica una vez, a veces se comunica muchas veces, porque bueno, como les decía recién, puede ser alguien que esté empezando a darse cuenta de que algo de lo que está viviendo es violencia, o puede ser alguien que ya ha hecho alguna vez una denuncia y quiere volver a hacerla, o quiere saber cómo puede profundizar alguna decisión que ya ha tomado. La línea trabaja con un recursero que se actualiza permanentemente porque, como se imaginarán, tenemos que tener los datos precisos de cuáles son los equipos y cuáles son los espacios institucionales y también de organizaciones que están en cada territorio para poder orientar de la manera más adecuada a cada persona que consulta. Además de la línea telefónica, hay un mail a disposición y también hay un servicio de WhatsApp y de Telegram. Esto surgió en el marco de la pandemia porque nos preocupaba cómo iba a ser posible para aquellas personas que tenían que protegerse en el marco de las medidas que se tomaron respecto de la epidemia del COVID. Bueno, cómo iban a hacer para poder comunicarse estando muchas veces conviviendo con el agresor. Entonces, bueno, la idea del WhatsApp y del Telegram vino un poco a dar respuesta a esa demanda. Y la verdad que funcionó muy bien y continúa hasta el día de hoy. Así que bueno, contarles esto fundamentalmente. Hay un equipo de trabajo que tiene, por supuesto, coordinación, supervisión, las 24 horas al día, los 365 días del año, y reivindicar sobre todo a las trabajadoras, que son quienes sostienen permanentemente una política pública de calidad, atenta a las necesidades de las personas que se comunican y que además estamos siempre abiertas a recibir sugerencias, opiniones, inquietudes. Por eso decimos, si a veces hubo, no sé, se demoró en atender por algún tema técnico, bueno, es importante que nos lo hagan saber porque a nosotras eso nos sirve para ir desarticulando los obstáculos que a veces se pueden dar en el acceso a una política pública para nosotras tan importante como es la línea 144. También contarles que tenemos la red de dispositivos territoriales de protección integral, esto es lo que eran hogares y casas abiertas. Hablamos de dispositivos porque en la provincia de Buenos Aires hay lugares para el alojamiento para personas en situación de violencia, con sus hijos, con sus hijas, si los hubiere, que tienen distintas características. Algunos son cerrados, con ubicaciones que no se dan a conocer y con medidas de seguridad porque son para situaciones de altísimo riesgo. Otros tienen una modalidad que nosotras denominamos casas abiertas porque son espacios para acompañar un proceso de fortalecimiento, donde entonces las personas que están ahí pueden salir a educarse, a capacitarse, regresan al espacio de alojamiento, digamos, es abierto justamente a la comunidad en la que están. Esta red cuenta con algo de 70 dispositivos, muchos son de dependencia municipal, es decir, son los municipios quienes se comprometen a sostener esos espacios en funcionamiento, y hay 2 que dependen directamente de nuestro ministerio, que son los espacios donde recibimos las situaciones más complejas, porque como ustedes imaginarán, a la violencia por razones de género se le suman otras problemáticas que también atraviesan las realidades de las personas y que entonces requieren un abordaje y una mirada muy particularizada. Y por último, también dentro de mi dirección está la dirección de mesas locales intersectoriales y del programa Mi Pueblo, que son, las mesas locales son espacios que funcionan a nivel municipal, donde se sientan los actores, las actoras institucionales y también de organizaciones territoriales, feministas, políticas, que tengan tareas tanto en la prevención como en la atención de las violencias por razones de género. La intención de las mesas es que sea un espacio de trabajo donde no se aborden situaciones puntuales, casos, digamos, sino donde se pueda pensar en términos de ese distrito. Bueno, ¿qué ocurre con las violencias, por ejemplo, en Luján? ¿No? ¿Qué características tiene? ¿Cuál debería ser la agenda prioritaria a trabajar este año? ¿Qué recursos tenemos? ¿Cuáles nos faltan? Bueno, las tareas de las mesas van un poco por ahí, ¿no? El diagnóstico, revisar las hojas de ruta que recorren las personas en situación de violencia, evaluar, digamos, si es necesario crear guías de actuación, demandar más recursos al Estado cuando fuera necesario. Y de las mesas se desprende el programa Mi Pueblo, que es un programa que surge a partir de la creciente demanda de poder poner una mirada sobre lo que es la violencia por razones de género, pero en el contexto de ruralidad, ¿no? En general siempre teníamos pensadas un poco las respuestas para
para localidades que eran cabeceras de distrito o para grandes ciudades, ¿no? Entonces, bueno, va a la comisaría, se la denuncia, va al juzgado, después va al área género. Bueno, ¿qué pasa con aquellas mujeres y diversidades que residen en los ámbitos rurales y donde a la violencia padecida se le suma la distancia geográfica, la dificultad para comunicarse? Bueno, esta demanda aparecía en las mesas locales en estos procesos de diagnóstico que los mismos actores y actoras del territorio hacían, y ahí el programa Mi Pueblo está trabajando fuertemente en poder pensar estrategias situadas con este otro atravesamiento que es la condición de ruralidad. Estas 3 líneas de trabajo también, por supuesto, se complementan con otras áreas dentro de la subsecretaría, como son la Dirección de Casos Críticos y Alto Riesgo, como son los programas que tienen que ver con la prevención de las violencias en las juventudes, como es el programa Yendo. También el RUC, es el Registro Único de Casos, es una ley que estaba sancionada pero que no se había aplicado hasta la creación de nuestro ministerio, donde bueno, nuestra ministra ahí toma la temática muy fuertemente, y es fundamental el Registro Único de Casos porque nos permite, por un lado, tener datos de lo que ocurre con la problemática en la provincia y también poder conocer, conceptualmente trabajar sobre bueno, cuáles son las características que las violencias van asumiendo en distintos momentos, ¿no? Así que bueno, también por supuesto que hay un área específica que tiene que ver con el fortalecimiento para la salida de las violencias. Entonces, esto que decíamos hoy, ¿no? De las múltiples necesidades de las personas en situación de violencia, bueno, esto hace que distintas direcciones articulemos para poder realizar el abordaje con la mayor profundidad posible y lo más adecuado, de acuerdo tanto a lo que la persona necesita como a lo que la persona también decide hacer respecto de su situación. Así que bueno, yo creo que voy dejando por acá. Agradecerles mucho el espacio y la posibilidad de compartir con ustedes bueno, esto que para nosotras son fundamentales, ¿no? Las políticas públicas en clave de género con un Estado provincial que sí se hace responsable. Digo, como feministas muchas veces decíamos en las calles que el Estado se haga responsable. Bueno, tenemos un Estado provincial y tenemos un Ministerio de Mujeres y Diversidades que se está haciendo responsable de las demandas y que está abordando problemáticas de una complejidad que además es creciente, porque en la medida en que las condiciones sociales de desigualdad y el deterioro de las condiciones materiales de vida de las personas, estas violencias se agudizan y son cada vez más difíciles de abordar, de trabajar y por supuesto de erradicar. Pero bueno, acá estamos, seguimos con el compromiso y con el interés por supuesto de articular con todos quienes quieran trabajar en pos de una sociedad libre de violencias. Muchas gracias. Por ahí contarles una cosita que nos faltó, lo pensábamos cuando decía Leti, ya le damos la palabra, que tenemos dentro del plan, por ejemplo, una de las negociaciones fue con el Ministerio de Infraestructura y con OSEBA, que tenía que ver, ¿no? El Ministerio de OSEBA, digamos, energía eléctrica, bueno, y ahí pensamos en cómo articular y surgió la bonificación de la tarifa de energía eléctrica para las mujeres, bueno, para las personas en situación de violencia de género durante un proceso, aquellas que están acompañadas, digamos. Y nos parecía un dato bien concreto, digamos, que se puede recurrir, que ustedes lo pueden conocer y que expresa cómo trabaja el plan. Ahí está, era fácil, era on-off. No, bueno, gracias, la ministra está llegando. Estaba con una serie de actividades hoy, también en Luján, ¿no? Un poco esto nos contaban del ploteo en las paradas, en los micros de la línea 144 que nos compartían recién las compañeras, recién nos dicen, podemos hacer una paradita en el hospital, en una parada segura. Así que bueno, pensaba recién en lo último que mencionaba sobre el tema de infraestructura. Nos han llegado invitaciones y de paso lo comentamos con los compañeros y con las autoridades que nos acompañan. Gracias, hoy no les agradecimos, muchas gracias.
También nos están llegando las invitaciones para poder participar de estas comisiones, ¿no? Nuestro compañero director de infraestructura ya participó del anterior, hoy a la tarde creo que había otra reunión, porque es muy importante, a ver, cuando uno piensa, y no es inmediato, no es que vamos a dinamitar todo y reconstruir todo de nuevo con perspectiva de género, pero mientras las escuchaba, digo, cuántas cosas pensando en nuestras organizaciones que tenemos que repensar, ¿no? Pensaba en el sindicato, decir, bueno, todas nuestras secretarías, que de hecho hicimos una experiencia con Consuelo modificando el estatuto, creando la Secretaría de Género, incorporando algunas secretarías más, hicimos el ejercicio de escribir ese capítulo del estatuto con lenguaje inclusivo. Y la verdad que fue todo un ejercicio utilizando una guía de lenguaje inclusivo que tiene la universidad, ya aprobada hace un par de años, y es ir pensando cada una de nuestras actividades en el rol que nos toque, ¿no? A mí me toca en el sindicato la capacitación, a otros compañeros le toca la secretaría gremial, la secretaría de organización. Bueno, cada una de estas responsabilidades, ejercerlas pensando, repensando nuestras funciones con perspectiva de género, aprovechando que está el rector, digo también, ¿no? que cada una de las áreas de la universidad, y no solo hablo de las unidades políticas, sino también de las direcciones, comencemos a integrar esta mirada, ¿no? Esta nueva mirada para que cada uno, desde el lugar que le toca, desarrollar una función en una institución, sea en esta organización, en una organización sindical, en una entidad estatal, en una organización barrial o social, podamos pensar nuestras funciones o nuestro quehacer y nuestra planificación desde una mirada por la igualdad, por las garantías de los derechos. Esto me parecía como… Y por otro lado, las alianzas estratégicas, ¿no? Nosotros en las universidades en la provincia de Buenos Aires, ¿cuántos sindicatos somos? ¿Vos, Facu, lo tenés más fresco? ¿Cuántos sindicatos somos? 22 sindicatos en la provincia de Buenos Aires, en las universidades nacionales, ¿no? De trabajadores no docentes. Digo, bueno, estas alianzas son sumamente importantes. También hoy nos acompañan compañeros de la municipalidad, el presidente del Consejo Deliberante, la concejala. Digo, bueno, en esta ir trabajando, aprovechar estos tiempos también para… Que nos confrontan, ¿no? que nos interpelan, decir, bueno, ¿qué nos pasa o qué no hicimos? Bueno, ¿qué podemos hacer como para profundizar estas miradas en cada uno de los espacios, ¿no? Y esto, seguir construyendo alianzas estratégicas para no retroceder, no lo vamos a hacer, pero sí para avanzar en esta igualdad y la justicia social. Creo que veo movimiento afuera, debe estar llegando, no, todavía no. No, todavía no. Así que bueno, no sé si quieren compartir alguna reflexión, compartir algo, alguna consulta que se les ocurra por ahí hacerlo, o ustedes algo que les haya quedado, mientras esperamos, si no paso a la parte de regalos. Que tenemos para darles, pero bueno, se los vamos a dar al final porque si no se van a ir rápido. Así que bueno, queríamos darles unos obsequios en nombre del sindicato. Esperen que no me tengo que equivocar bueno, a cada una, ¿no? Nati, Leticia, Cintia, muchas gracias. A ver, si no tiene una carpeta es tuyo, me parece que ese sí. Porque uno es para Estela, que va con una carpetita. Ese tiene carpetita. Ahí está. Bueno, estos son obsequios de nuestro sindicato, es nuestro merchandising. Y bueno, ahí, ¿me hablaron? ¿Alguien me habló? Sí, por allá, Nati. Hola. Hola, ahí está. Bueno, agradecerle al sindicato, digamos, en sí la jornada, el espacio, son necesarios en estos tiempos. A ustedes y en esto de seguir repensando, porque claramente es como un día a la vez, todo el tiempo, las violencias se van configurando y cada vez son como más crueles. Primero el plan económico que están ejecutando sobre nosotras es como que todo el tiempo es ordenamos una semana y después es un desorden a la otra.
La consulta es con respecto a lo que estaban diciendo de los EVA, infraestructura, ¿no? Digo, en materia también de producción, nosotras creemos que es necesario discutir en materia económica una revisión de medidas que, como decimos en el barrio, que lleve platito al bolsillo a las mujeres, digo, ¿no? Pensando en el reconocimiento de los derechos de las infancias con Aguache, y hay un montón de, digamos, estuvimos trabajando en el programa Plan Más Vida, que nos sirvió más para recabar información y ordenarla, porque las mujeres hoy, en situación de extrema precariedad y extrema violencia, no tienen ni idea que, por ejemplo, le quitaron la asignación, que le quitaron un programa o que estaba cobrándolo las tarjetas alimentarias. Digo, el programa Más Vida busca ordenar eso, pero vemos que necesitamos pensar también en materia productiva las tareas de cuidado como un reconocimiento en primer orden de las cosas para poder acomodar la economía del barrio, digo, ¿no? La circulación económica de esos sectores, que es urgente que sea la primera medida a ordenar, porque la ruptura del entramado social en los sectores populares es inminente y desastrosa. O sea, no le encuentro una palabra, un calificativo a tanto horror. Urgente es la necesidad, exactamente. Entonces, con respecto al plan de los EVA, digamos, esa articulación que es necesaria, digo, ustedes llevan un registro, por ejemplo, si en los municipios, cómo si se está efectuando. Digo, porque nosotros somos referentes de organizaciones sociales, sindicales, también por fuera de la UNLU, y a veces esa información en la vorágine que tenemos nosotras no nos llega, y no por falta de articulación o definición de que nos llegue, pero por ahí pensar una instancia más informativa, ¿sí? Porque nosotros recién salimos a trabajar, dejamos nuestros pibes y vinimos acá, y me estoy enterando de cosas como diciendo, che, medio barrio va a estar con la medida de OSEVA, digo, pensando en eso. Bueno, nada, eso, como pensar, o tal vez la consulta es si tienen un relevamiento de cómo se están efectuando ciertos programas, ciertas medidas, y qué es lo que falta de donde podamos aportar las organizaciones sociales. Cortito porque llega Estela. Dos cuestiones. Una, a las organizaciones las invitamos a que nos informen cuál es la situación. En los consejos consultivos, digo, si ustedes no forman parte, pásense contactos con las compañeras de la región para integrar la lista. Necesitamos saber si no llegan. Si no, sí llegan a través de las políticas, y lo que hacemos con los organismos es ir chequeando la información, pero siempre necesitamos que las organizaciones distintas nos vayan informando. Gracias. Y él viene a que lo aplaudan. Bueno, bienvenida Estela, bienvenida, gracias por visitar nuestra casa. También llegó con ella Emilce Portela, la directora de la región. Te invitamos a por acá. Gracias. Vení. Emilce. Bueno, te vamos a hacer un poquito de compañía, así no te dejamos sola en este espacio. Emilce. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, ahora sí, llegaron Emilce y Estela, y bueno, una breve darle el marco a Estela, un poquito de esta actividad y ya las dejamos con ella. Le damos la bienvenida a Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Estela es militante social, sindical y feminista. Integra la Mesa Nacional de ACTAT. Trabaja en Comisión de Mujeres y Géneros del Instituto Patria. Es la compiladora de varios libros, entre ellos Feminismo y Peronismo, Reflexiones históricas y actuales de una articulación negada, y del libro ¿Por qué odian? Diálogos feministas en tiempo de ultraderecha. Estela tiene una vasta experiencia en políticas públicas. Tuvo a su cargo la creación del primer Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual
de la provincia de Buenos Aires. Fue secretaria de Igualdad de Género y Oportunidades de la Central de Trabajadores de la Argentina desde el 2010. Integró desde los inicios la campaña nacional por el derecho al aborto. Fue coordinadora del Comité por la Libertad de Milagro Sala, entre otras. Tuvimos el privilegio de conocer personalmente a Estela en el 4º Congreso Políticas para la Igualdad, estado presente, organizado por el Ministerio a cargo de Estela y llevado a cabo en la universidad. Desde ese momento nos interesó poder contar con su presencia en nuestro sindicato en reunión con nuestras compañeras y compañeros no docentes. Por eso, Estela, te agradecemos mucho tu participación. Valoramos mucho que estés acá en este contexto laboral para reflexionar sobre este difícil momento que estamos atravesando. Los derechos conquistados en los últimos 40 años de democracia en materia de acceso a la jubilación, al libre desarrollo, al trabajo, a salarios dignos, al acceso a la universidad pública, de todos los habitantes de nuestro país y especialmente de las mujeres, está pendiendo de un hilo desde que llegó al Poder Ejecutivo el modelo político y económico de corte neoliberal encabezado por Milei. Es así que desde que asumió la presidencia, los discursos de odio hacia las mujeres y hacia las diversidades sexogenéricas han ido en aumento. No es solo lo que se dice, que ya es un montón, sino también cómo se dice y cómo eso se materializa en políticas públicas. Desde diciembre de 2023 se ha eliminado el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación y con él se han cerrado 13 programas que atendían problemáticas reales como la violencia de género, la desigualdad y el derecho a accesos. Antes de darle la palabra a Estela, queremos agradecerle una vez más su participación, su visita y reafirmar como colectivo de trabajadoras y trabajadores no docentes de la universidad nuestro compromiso y trabajo con los derechos de las mujeres y los colectivos de la diversidad sexual. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias a Tunlu por esta invitación. Me acuerdo que charlamos cuando estábamos en las preparaciones del Congreso y dijiste, ay, tenés que venir, tenemos interés con el sindicato, así que un gusto enorme que se concrete la invitación. Agradecerle al rector, además de la universidad, que esté acompañando. Estuve recién con el intendente que también manda saludos, firmando convenio de que seguimos trabajando. Y justo camino acá, además pasé por una de las políticas, yo dije, no puedo, tengo que pasar por ahí, porque entre las iniciativas de trabajo conjunto de la provincia y los municipios para la prevención de la violencia de género, una cuestión que hemos hecho es la difusión de la línea 144. La Nación le cambió su objetivo, la está vaciando. Bueno, no es más, es una línea que atiende cualquier cosa de violencia, por lo tanto, cualquier cosa. Y nosotras seguimos con la línea 144 y fortaleciendo que hay una línea especializada en violencia de género las 24 horas del día para las bonaerenses. Y en el municipio de Luján, como parte de esta campaña también, ha hecho que en el hospital, particularmente donde van tanta cantidad de mujeres, en el refugio donde se espera la parada de colectivo, tenga toda la difusión de la línea 144 y de las políticas que aquí desde la Secretaría se atiende y se asiste. Así que hermosamente ploteado, nos sacamos una foto ahí, hermosamente ploteado y esperamos que en un tiempito, si lo tenemos de visita pronto al gobernador con buenas noticias para el hospital y para Luján, también podamos que con el gobernador estar allí. Y seguir insistiendo, digo, a pesar del contexto, bueno, ustedes en la primera parte, desde más temprano, tuvieron aquí a representantes de distintas áreas de gestión del ministerio, así que ahí han estado seguramente contándole políticas, programas, iniciativas que llevamos adelante. La verdad que tenemos un hermosísimo recuerdo de lo que fue este 4º congreso aquí, que Luján fue sede, que fue un congreso fantástico. La verdad que fueron 2 días de enorme participación, trabajo, más de 2000
personas pasaron por este congreso, más de 100 distritos de la provincia de Buenos Aires tuvieron representación, pero además representación como actoras de ese congreso porque se presentaron más de 200 ponencias que traían experiencias de trabajo en la promoción de políticas de igualdad, no solo de abordaje de las violencias, sino también de la promoción de políticas de igualdad, de reducción de brechas, de abordajes de temas complejos como consumos problemáticos, salud mental, bueno, otras intersecciones y vulnerabilidades que muchas veces se reúnen, el trabajo con los varones y siempre es está el equipo que fue responsable del Congreso trabajando con todos los materiales, porque tenemos en el canal de YouTube subido todo lo que fueron paneles, conferencias, pero vamos a hacer como todos los años, como hicimos en los 3 congresos anteriores, también una publicación, para que esa publicación esté disponible y podamos usarla y va a estar dividida por temáticas y según interés se va a poder recabar allí. Porque además son experiencias prácticas, experiencias de equipos de territorio, de equipos de academia, de sindicatos que nos comparten. Además una reflexión, esa posibilidad, por eso es tan bueno que un sindicato como ustedes plantee, encontrémonos también para reflexionar sobre las prácticas que llevamos adelante y además hagámoslo en un tiempo tan adverso. Nosotras estamos siendo confrontadas y atacadas de una manera sistemática que solo explica un posicionamiento ideológico en contra de los derechos. No lo explica otra cosa. Porque más allá de hechos puntuales que pueda haber habido, como uno que sabemos que es de público conocimiento, que detuvo a personas militantes y una de esas personas, una trabajadora del Ministerio de las Mujeres, eso lleva para que hace alrededor de 20 días le ponen el plus de además responsabilizar al gobierno de la provincia, en particular decir el Ministerio de las Mujeres no sirve, las políticas de género no sirven, es todo mentira, es falsedad, es curro, Y la verdad que no tienen ningún dato de la realidad que sustente eso. Pero es ideológica. Ellos dicen, ¿vieron que siempre dicen que quieren sacar del estudio de la universidad parte del problema? Ustedes son trabajadores, trabajadoras, representantes sindicales de trabajadores de universidades. Bueno, me van a entender porque si hay algo que se estigmatiza y se trata de destruir es a la universidad pública también. A la educación pública en general, pero particularmente a la universidad pública. Porque claramente ahí hay la construcción de un pensamiento crítico. Hay cosas que atacan y está clara la intencionalidad de por qué lo hacen. Porque son lugares de construcción de pensamiento crítico, de confrontación, de identidad. Sí, y creo que se notó claramente en el caso de la universidad, en las 2 gigantescas movilizaciones que tuvimos el año pasado, que sobrepasaron los propios ámbitos de la gente directamente vinculada a la academia. Porque fue la comunidad en su conjunto que dijo, la universidad pública nos sirve y nos importa porque la ligan con todas las cosas de la vida, para tener mejor salud, para tener mejor educación, para cómo se invierte en ciencia y tecnología, como un tiempo que se piensa que es... Y cualquier desarrollo de cualquier nación tiene que estar vinculada al conocimiento con el tiempo en el que vivimos. Y allí hay un papel de la universidad: arrasar, estigmatizar a lo que están haciendo con el Garrahan. Decir que si ñoquis, que si ñoñoquis, que estudian o que... Y bueno, y ahí digo que creo que podemos sentirlo si ustedes lo piensan también en clave de lo que nos pasa a nosotras, que estamos al frente del ministerio y construyendo, seguimos construyendo, porque recién a fin de año vamos a cumplir 6 años que por primera vez las políticas de género y diversidad llegan al principal rango de gestión. Por lo tanto, muchos de los temas están todavía en proceso de construcción, de revisión, de mejora, porque, digo, el Estado, celebrábamos ayer los 209 años de patria.
Y tuvimos áreas, desde que se construye el Estado-Nación Argentina, áreas que han tenido siempre mecanismos institucionales estatales de desarrollo. Bueno, en políticas de género eran muy chiquititos, muy incipientes. Es la primera vez que se conforma una estatalidad con la suficiente importancia, no solo para llevar adelante políticas sustantivas directas, sino también para garantizar eso que llamamos la transversalidad. Eso de que la política de género ingrese a todos los temas de gestión y se pueda pensar en los temas de espacio público, de trabajo, de producción, de economía, bueno, en los distintos ámbitos pueda considerarse la perspectiva de género. ¿Sobre todo en qué sentido? En promover igualdad. Si hay desigualdades estructurales en nuestra sociedad, como es la desigualdad de género, bueno, cuando pensamos que el Estado tiene un rol promotor, redistribuidor, y que la redistribución no solo plantea recursos materiales, sino que la redistribución también plantea los órdenes de la cultura, lo simbólico y desigualdades sociales. Y la desigualdad de género sigue siendo una desigualdad estructural en nuestra sociedad. Entonces, un modelo de inclusión, de justicia social, de desarrollo sostenible, requiere de que estos temas vengan al centro de la escena. Y además, ni hablar cuando transitamos crisis como la que estamos atravesando. Porque además este modelo, bueno, lo señalabas en la presentación, profundiza el endeudamiento del país, la extranjerización de nuestra economía, y el endeudamiento tiene tres facetas clarísimas. No es solo que endeudan el país, endeudan a las empresas y endeudan a las familias. Y eso tiene como correlato, por más que nos dan números que a mí me gustaría ver dónde se sustentan, tiene su correlato en el crecimiento de la pobreza. Y el crecimiento de la pobreza tiene una cara clara en la feminización y en la infantilización de la pobreza. Por lo tanto, cuando promovemos políticas que reduzcan las desigualdades de género, eso tiene claro y fuerte impacto en la reducción de las desigualdades sociales y particularmente en nuestros niños y niñas, en cualquiera de las personas dependientes. ¿Quiénes seguimos cuidando en la sociedad? Fundamentalmente las mujeres. Las políticas de cuidado siguen altamente familiarizadas, de algún modo privatizadas en el seno de la vida privada de las personas, y allí la redistribución todavía tiene muchas cuentas pendientes. Digo, en el sindicalismo se empezó a tomar más esta agenda. Yo no sé cuántos días de licencia tienen en el sector de la universidad, pero por ley de contrato de trabajo, que rige todo el sector privado, salvo que por convenio colectivo hayan mejorado esta pauta, hay 90 días para la mamá, que es la que gesta y la que pare, y hay 2 días para el padre. Y además ustedes saben, 40, esto es así como una isla de los derechos. Tienen para... Las no docentes, 40 días, es buenísimo. Es buenísimo porque además también esta idea de la corresponsabilidad del cuidado está muy asociada a poder ejercer la masculinidad de otro modo, incluso al autocuidado, algo que la masculinidad dominante a los varones no le enseña, que es el autocuidarse. Bueno, cuando uno hace la experiencia de un pibito, ¿vieron esto de que no, vos estabas... Los 2 días, ¿saben para qué era? Para ir a escribir al hijo. No era para ninguna tarea de tenerlo cerquita. No, era para ir a escribirlo, porque lo escribía el padre, cuando no teníamos la patria potestad compartida. Y eso cambió en el 90, ¿eh? O sea que fin del siglo pasado. No estamos hablando de cambios y de transformaciones que tienen tanto tiempo. Esta es una sociedad en transición en ese sentido, en relación a dejar modelos tan estereotipados y además que son como insostenibles. Porque vieron que ahora, ¿qué familia puede trabajar un solo integrante de la familia?
Vivimos en una sociedad donde todo adulto de la familia tiene que trabajar, no importa el género que tenga. Hace falta laburar porque sostener, porque esa es la situación. Bien acá, ¿eh? ¿Vos cómo te llamas? Bigote está muy bien alimentado. ¿Verdad? Bigote, vos hambre no tenés. Entonces, nada, voy a que... Me fui por este lado porque me parece que de todas maneras un poco nos pasa a quienes estamos, en nuestro caso, llevando adelante la política pública, pero como bien ahí decían, yo vengo del sindicalismo, estuve 10 años responsable de la Secretaría de Políticas de Género de la CTA y trabajamos mucho todo ese tiempo el planteo de cómo necesitábamos pensar que la agenda de políticas de género era una agenda intrínseca de la clase trabajadora, que no había división, que algunos decían, no, si es prioritario, no es bueno, igual salario por trabajo de igual valor con el que nace la lucha de la clase trabajadora. Bueno, todavía tenemos que hablar de la igualdad salarial porque las mujeres tenemos un 27% de brecha salarial. Y no por el mismo puesto, porque ustedes me van a decir que donde trabajan ustedes en el mismo puesto cobran lo mismo, obviamente. Y además en Argentina, con un sindicalismo como el que tenemos, que ha sabido siempre defender estas cuestiones. Pero el tema es que no trabajamos en los mismos lugares muchas veces, ni la misma cantidad de tiempo, ni llegamos a los mismos espacios que son los mejor remunerados, porque además nosotros tenemos este otro trabajo que hablábamos, que es el del cuidado. Entonces, y la informalidad que nos afecta en general como sociedad afecta mayoritariamente a las mujeres. Entonces, ¿con qué nos estamos encontrando? Con una derecha, con una extrema derecha, una derecha de la Argentina que vino a extrema derecha. Vieron que ahora la alianza que se acaba de firmar en la provincia ya le entregó hasta el nombre y el color, el PRO, y entonces ahora esto, lamento que violeta, porque no se lo vamos a regalar, porque ese es el color del feminismo. Así que ya se pasará al olvido. En un tiempo va a pasar al olvido que Libertad Avanza usaba el violeta y el feminismo continuará con el violeta en alto, flameando las banderas, defendiendo las luchas. Y trabajando por una sociedad para el conjunto. Porque la verdad, yo iba por esto, y para decir, y hay varios compañeros varones que están acá, que nada más lejos que eso, digamos, de pensar que esto nos trae tensión. Al contrario, nosotros creemos que la agenda que planteamos, como la que planteamos de que tengan más días de cuidado, yo se lo decía a mis compañeros sindicalistas cuando presentamos un proyecto de ley hace muchos años, como en el 2010, en la Cámara de Diputadas para ampliar las licencias. Yo les decía, miren cómo somos que estamos militando que ustedes tengan más licencia. Les estamos militando el derechos para los padres. Teníamos interés en que también los cuiden un poquito más y todo. Pero me parece que tiene que ver con esta cuestión que es realmente de oportunidades para el conjunto. Porque además el modelo de la desigualdad planificada, de la entrega y la miseria planificada, es un modelo además de la violencia planificada también. Y nos lleva a las mayorías a estar sufriendo mucho. Nosotros venimos de mucho tiempo de pérdida de poder adquisitivo, de ingresos, de deterioro de los salarios, algo tremendo que está pasando así por goteo, pero pérdidas y pérdidas. Hay cerca de 200.000 puestos de trabajo del empleo privado formal que se perdieron desde que Milei es presidente. Hoy empieza a pasar a ser una de las preocupaciones principales de la sociedad. Ni hablar en la juventud. ¿Qué proyecto de futuro se está planteando para nuestros pibes y nuestras pibas? Están enojados, y lógico que están enojados, que se sienten mal. Entonces hay una implosión. ¿Qué empieza a pasar? Que las relaciones no aparece tanto la crisis hacia afuera, el estallido, como si la implosión
en los vínculos, en la familia, en la propia persona. El daño a sí o el daño a quien tiene más cerca. Esto es lo que está pasando. Grave, difícil, que es una fuerte interpelación a la política, por supuesto, al Estado, en los lugares que tenemos del Estado, digo, y ustedes son trabajadores y trabajadoras del Estado, y a quienes tenemos roles en la función pública, pero también a la política, ¿no? Se acaba de firmar, tenemos unas horitas todavía, ni 24 horas, del Frente Fuerza Patria, ¿no? De un frente de toda la alianza de los sectores del peronismo y de sectores más amplios. Y bueno, había un mandato, un reclamo de la sociedad, que frente a lo que está confrontando de tal manera había que construir una alianza para ir juntos. Pero el mandato social que tenemos por delante es mucho más que ese. Y es mucho más que la conformación de un frente electoral. Nosotros tenemos el desafío de construir una propuesta que vuelva a colocar en el centro los temas que más necesita nuestra comunidad. Y que sepan que estamos escuchándolos, que vamos a escuchar lo que importa, los temas que se priorizan, las necesidades. Nosotros lo venimos haciendo y el gobernador Axel Kicillof lo señala todo el tiempo, con enorme esfuerzo en la provincia de Buenos Aires para que sea un escudo, una red frente a la motosierra. Pero la verdad que eso tiene límites porque la macro la define la nación. Entonces, la destrucción de los ingresos, del aparato productivo, de las regulaciones, la mafia que esta gente está dejando que ingrese en la Argentina es tremenda y son resortes nacionales. Pero además, la destrucción del aparato productivo y de sectores de la industria de la construcción, la industria manufacturera con las aperturas, que son además las que permiten los recursos propios de la provincia, está haciendo estragos, se ha caído prácticamente el 28% en la recaudación propia. Igual ustedes saben, Axel se comprometió a hacer la obra en las universidades que no hace la Nación y la Nación abandonó. Están haciendo los centros de desarrollo de infancia en la provincia, estamos haciendo que la Nación abandonó. Pero esto tiene los límites de una economía que se cae a pedazos, porque es una gran farsa el que es un proyecto lo nacional. Es realmente la bicicleta financiera, toda la fuga para afuera de divisas y la destrucción del Estado en el sentido incluso de un papel regulador, de control. Entonces, bueno, en esta provincia tenemos una gran responsabilidad porque hay un gobierno que está confrontando, enfrentándolo y que está defendiéndolo y por eso somos el único ministerio de Mujeres y Diversidad que quedó en pie en el país. Han dejerarquizado los otros también y también se entiende, los otros gobiernos están diciendo, bueno, yo tengo que ver cómo hago para gestionar. Axel está haciendo un gigantesco esfuerzo porque además tiene la profunda convicción que necesitamos más Estado, no menos Estado, más eficiente, claro que sí, que sea eficiente, que llegue con prestaciones de calidad. Pero eso es además lo que nos piden en cada uno de los lugares que vamos. No nos piden menos, nos piden más Estado y mejor Estado. Y es por ahí por donde vamos a poder ir construyendo las reales oportunidades de reducción de desigualdades sociales, de desigualdades de género que están entramadas, pero que requieren de esta doble vía. Ahora, por supuesto que estamos como en una situación defensiva, por eso habla siempre Axel del escudo y de la red, porque la macro no la manejamos nosotras, la maneja el presidente de la Nación, que tuvo 14 millones de votos. Porque a veces también tenemos que recordarnos esto cuando nos enojamos tanto con lo que pasó. Bueno, pero yo creo que ya cada vez el número de los arrepentidos de ese voto, por eso tenemos que ser pacientes, no enojarnos, abrir los brazos para recibir a todas y a todas las que se arrepientan de haber votado a Milei, porque cada vez va a ser más, porque es cada vez más lo que está afectado,
Casi no hay sectores, son absolutamente minoritarios los sectores que puedan decir que algo les va mejor desde que Milei es presidente. Y esto se va a profundizar. Así que, por lo tanto, bueno, estamos en un tiempo, transitando un tiempo de enormes dificultades. Pero quienes estamos en ámbitos públicos, como los trabajadores y las trabajadoras, en este caso de la Universidad de Luján, nosotras construyendo ministerio a contracultura, digamos, porque nos están, todos los días nos tienen en el prime time televisivo diciendo que esto no sirve, que no sirve para nada, inventándonos supuestas causas. Hoy tuvimos un canal recorriendo las sedes del ministerio en el invento de no sabemos qué, porque además no tenemos ninguna causa absolutamente de nada y no hay nada que diga que nada de lo que... Bueno, el otro día decían en Majul, creo que era, que hablaban del programa de gestión menstrual. Un programa, pero que se los defiendo a capa y espada, ¿vieron? Así, agarro. Digo, justicia social. El programa de gestión menstrual es un programa de justicia social, porque así como necesitas, si no tenés recursos que te ayuden para tomar el transporte, para la yerba o para el aceite, es una vez al mes cuando menstruas, que hay pibas que dejan de ir a la escuela o dejan de ir a la facultad porque no tienen los suficientes recursos para insumos que son carísimos. Así que lo voy a redefender. Pero decían, copitas, sí, hacían talleres de copita y mostraban, además ellos mostraban cómo entregaban las copitas, o sea que la política está, los talleres se hacían, estábamos entregando, o sea que estaba todo bien lo que mostraban, todo mal lo que ellos decían. Entonces, como no tenían nada para decir, dijeron, millones de pesos las copitas, ahí está. Ahí roban. No hay una investigación, una denuncia. Tenemos aprobado la rendición de cuentas. Es más, las compramos por convenio marco, como compra. Entonces, pero mienten, buscan derribar, porque están atacando los derechos y están atacando aquellos sectores, espacios colectivos que les resistimos. Esa es también la cuestión. Por eso es contra la universidad pública de la manera que es el ensañamiento y por eso es contra los derechos de las mujeres, los colectivos LGBT, los feminismos populares, el ataque. ¿Por qué? Porque nos organizamos, porque somos resistentes, porque hay conciencia política. Porque se ha hecho una conciencia política que se manifiesta en cualquiera de los sondeos que mires, que no apoyamos las ideas libertarias, que resistimos a las ideas libertarias, que sabemos que no es por ahí. Así que bueno, ya vendrán tiempos más holgados, ya vendrán tiempos que sean realmente más esperanzadores, pero bueno, no tenemos duda. Hemos pasado etapas muy difíciles en la Argentina, no es la primera. Y tenemos un pueblo que es resistente, que es resiliente, que sabe organizarse, que sabe encontrar los cauces por donde construir las alternativas y las propuestas para superar los momentos difíciles. Sí me parece que el desafío para quienes pensamos que lo fundamental es la felicidad de nuestro pueblo y esta solo es posible con el acceso a derechos de las mayorías del pueblo, que bueno, tendremos que hacerlo con proyectos sostenibles de largo plazo y que tengan además la coherencia entre uno con lo que dice, lo que hace, lo que piensa y entre las vidas personales de los dirigentes y las vidas políticas. Esas son demandas que cada vez más tienen que estar puestas sobre la mesa de las acciones que se llevan adelante y creo que no tengo dudas que desde el gobierno de la provincia y Axel encabeza un proyecto que eso es lo que coloca siempre como prioridad y por eso en la provincia de Buenos Aires no ganó Milei y por eso se lo reconoce, se lo quiere como un dirigente que hace eso. ¿Podremos equivocarnos? Sí, obvio, como le pasa a todo el mundo que hace y que está en un espacio público. Pero en la coherencia y el compromiso con la transformación y el compromiso con nuestro pueblo,
de 7x24. Eso es estar a la altura de las circunstancias y bueno, y en nuestro caso del Ministerio de Mujeres y Diversidad, seguir trabajando con esa fuerza y convicción. A mí me toca ahora como ministra, pero hace más de 35 años que milito estos temas, así que me tocará cuando sea seguir militándola. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Estela, de verdad. Sinceras gracias por esto, bueno, esta tarde de compartir un tiempito, este espacio. Reflexionando un poco, habíamos arrancado reflexionando sobre el Ni Una Menos, el 10º aniversario, contábamos también y cuando ustedes estaban llegando, hablábamos de esto, ¿no? De la necesidad de seguir creando alianzas estratégicas y sobre todo de reforzar las perspectivas de género y de igualdad en cada uno de los roles que nos toca cumplir, ¿no? Sea en una organización sindical, sea en las tareas nuestro trabajo de todos los días, que es la gestión universitaria, la docencia, la conducción. El amigo sigue firme acá. Así que bueno, esto, muchísimas gracias. No sé, Milce, no le dimos tiempo. De verdad, es un gusto tenerte acá. Y bueno, nuestro compromiso, como decía Consuelo, nuestro compromiso en cabeza de nuestro secretario general, que hoy ni lo mencionamos porque bueno, él está así, nos deja hacer, Juan nos deja esta libertad, también nuestra organización sindical es muy transversal. Ellos en cualquier momento dicen que van a pedir cupo masculino porque bueno, hoy somos más mujeres circunstancialmente y eso es, en estos tiempos la verdad que también está bueno. Esta construcción también con la universidad, desde la mesa de negociación paritaria particular, de un montón de licencias, te contábamos lo de los 40 días, pasamos de lactancia a alimentación, le decía a Emilce también para que los compañeros la puedan tomar y puedan ser parte de esta crianza. Y eso también son licencias con perspectiva de género, ¿no? Después, bueno, transición de género, demás, pero esta mirada de que es con todos y todas. Así que muchas gracias, les vamos a hacer un obsequio y bueno, es un gusto haberte tenido por acá.